Mi nombre es Emily Michelle Plagono Bermeo y en este video les voy a hablar sobre el ensayo denominado De lo sagrado a lo político, una evolución del derecho penal. Primero vamos a empezar con una introducción. El derecho penal es sin duda una de las ramas más poderosas del derecho, pues habilita al Estado a imponer sanciones más severas como la privación de la libertad frente a determinadas conductas consideradas socialmente intolerables. Sin embargo, este poder punitivo no siempre ha tenido los mismos límites ni las mismas justificaciones. El propósito de este trabajo es analizar cómo ha evolucionado históricamente el derecho penal, demostrando que nociones como hoy consideramos básicas, como lo es el delito, la culpabilidad o la responsabilidad, no son naturales ni eternas, sino son construcciones jurídicas que responden a contextos históricos específicos. Ese análisis es relevante porque permite comprender que el derecho penal actual es el resultado de un largo proceso de transformación marcado por la tensión constante entre la autoridad y la libertad, entre la seguridad y justicia y entre el poder y la dignidad humana. Comprender esta evolución no siempre tiene un valor histórico, sino que también crítico, ya que nos puede permitir evaluar la legitimidad del castigo en el presente y advertir los riesgos de retroceder hacia modelos punitivos autoritarios o incompatibles con un Estado constitucional de derechos como el que tenemos hoy en la actualidad. Lo primero que debemos entender es que el derecho penal no surgió ni nació como lo conocemos hoy en día. En sus orígenes no existía esa separación entre la religión, entre el derecho y entre la moral. No había códigos racionales ni garantías. El castigo no buscaba una justicia, sino más bien una purificación, una venganza o un control social. En el mundo antiguo, la norma jurídica estaba completamente fusionada con lo sagrado. Esto significaba que el orden social se entendía como una expresión directa de la voluntad divina. El delito no era una infracción legal, sino una oferta de los dioses. La pena tenía una función expiratoria, es decir, una limpia para la culpa espiritual. Sin embargo, con el paso del tiempo este modelo fue cambiando. Poco a poco el castigo dejó de justificarse por razones religiosas. El poder de castigar pasó a lo divino, a lo político. Apareció criterios como la proporcionalidad y la seguridad jurídica. Este proceso largo y gradual es lo que hoy en día conocemos como la laicización del derecho penal y es fundamental para entender por qué el derecho penal es racional, es estatal y es garantista. En las primeras civilizaciones, el derecho penal se desarrolla dentro de lo que la doctrina llama el periodo de la indiferencia de la norma. Esto quiere decir que no se distinguía entre normas jurídicas, religiosas y morales. Todo formaba parte de un mismo sistema de creencias. El derecho no nacía de las leyes, sino más bien de costumbres sagradas. En este contexto, el delito estaba confundido con el pecado. No se castigaba una conducta porque se dañara a otra persona, sino más bien porque rompía este equilibrio cósmico que había en la comunidad, ofendía a los dioses, amenazaba la supervivencia del grupo en sí. Un ejemplo clave en esa etapa es el tabú. El tabú era una prohibición mágico-religiosa, no estaba escrita, no necesitaba una explicación, su violación activaba automáticamente un castigo. La comunidad castigaba al infractor no por la justicia, sino por el miedo. Miedo a que el mal se propague, miedo a que la divinidad tenga ira y represalias contra la comunidad o contra ellos, miedo a la destrucción colectiva. Aquí es muy importante que entendamos que no existía una responsabilidad individual ni un juicio racional. El castigo era una forma de defensa simbólica de la comunidad. La justicia autocrática representaba la forma más primitiva de esta organización punitiva. En este modelo, la divinidad es la única titular de derechos. El gobernante no creaba leyes, sino más bien las transmitía desde la voluntad de la divinidad. La ley no nace de una razón humana, sino de un mandato sagrado. El delito no es una infracción jurídica, es una ofensa a Dios, es una ruptura del orden sagrado a la comunidad. Por ello, el daño no se mide por el prejuicio social que ha causado, se mide por la alteración al equilibrio espiritual en la comunidad. La pena cumple una función clara de apaciguar la ira de la divinidad y restaurar el orden cósmico. Desde una mirada crítica, este modelo no protege derechos, no respeta la proporcionalidad y legitima castigos crueles y colectivos. Aquí el poder punitivo no tiene límites racionales, porque se justifica la ley y los castigos en Dios. En este tipo de sociedades existía una creencia que se llamaba isoformismo, lo que significa que el universo está organizado jerárquicamente, el orden humano debe reflejar el orden divino y la sociedad no es autónoma. Por esto las normas no se crean, se descubren o se imitan de lo sagrado. El derecho penal no castiga porque no haya un daño social, sino porque la conducta se aleja de lo sagrado, rompe la armonía del universo, la sociedad no legisla, solo obedece. El castigo como una reafirmación del orden sagrado. El castigo aquí no es racional ni individual, es un ritual, es simbólico, es colectivo. Siguiendo a Falkut, el cuerpo del castigo se convierte más bien en un soporte material de la restauración del orden. Aquí la pena no buscaba corregir, no buscaba reintegrar, mejor buscaba purificar. Por esto no hay garantías, las penas son desproporcionadas, la violencia se legitima religiosamente. El Código de Hammurabi.
Esto marca un quiebre histórico, porque aunque sí aún menciona a los dioses, su esencia es más bien ya política. El rey asume la potestad punitiva, la ley se fija por escrito y el castigo se racionaliza. Por primera vez, las normas son publicadas, son estables, son predecibles. La codificación y estabilidad social. La escritura aquí permite conocer la ley antes del castigo, limitar la arbitrariedad y dar una seguridad jurídica a los ciudadanos. Aquí nace la estructura moderna de la norma. Pues si ocurre algo, te va a pasar esta consecuencia. Ya está previamente establecido. Ley de Talión. Como lo conocemos en la actualidad, ojo por ojo, diente por diente. Aunque suene muy cruel, en realidad fue un hito histórico para el derecho, pues fue un avance frente a la venganza ilimitada, introdujo proporcionalidad, aunque era clasista y no igualitaria, pues se aplicaba para personas de diferentes clases sociales. Transformó la venganza primitiva en un castigo estatal. El derecho mosaico. En Israel la ley era una alianza con Dios, el soberano estaba sometido a la ley, todos son iguales para Dios. Aquí surge una idea clave, la ley limita al poder. Aquí todo el delito es pecado, la comunidad responde ante un Dios, el infractor contamina el grupo. La pena no protege derechos, sino más bien protege la santidad de este grupo o de la comunidad. Quitar el mal del pueblo. Para eso servía la pena. La pena era sacrificial, era purificadora y podía ser colectiva. El derecho greco-romano. Aquí surge la secularización. Ocurre un cambio muy decisivo. El delito deja de ser pecado y se vuelve un problema más bien político. Tenemos dos grandes ciudades en esto. Tenemos primero a Grecia, que la ley nace de la ciudad. La pena protege al orden cívico y el proceso es público. También nacen principios como la legalidad, el debido proceso, como el control del poder punitivo. También tenemos a Roma, que aquí define el crimen como una infracción, distingue delitos de los públicos y los privados. Como bien lo dicen sus nombres, delitos privados son entre las personas particulares y públicos contra el Estado o contra un colectivo. Introduce la culpabilidad como un término, pero centraliza el poder e endurece el castigo. Derecho germánico y canónico. Aquí nos introduce el término de la faída o también conocida como la venganza de sangre. El delito es una ofensa al clan, genera guerra, la responsabilidad es colectiva, la violencia es legítima aquí. Por ello surgen mecanismos como Wehrheld que frenan la violencia, pues se paga una recompensa para que esta venganza se acabe. Es un paso hacia la justicia restaurativa. El derecho canónico. La pena reintroduce la intención, humaniza la pena y crea la prisión como una penitenciaría. Aquí nace la culpabilidad moderna y el derecho penitenciario igual las primeras bases para él. Esta etapa en realidad nos demuestra que el derecho penal no nace de manera racional, sino más bien nace de un punto de vista religioso, violento y colectivo. Evolucionó lentamente hacia la razón, como lo vamos a poder ver en el siguiente apartado. En esta parte del ensayo se va a explicar el nacimiento del derecho penal moderno, cuyo punto de partida se fundamenta en la escuela clásica, en el siglo XVIII. Esta escuela aparece como una reacción crítica frente a los sistemas penales del antiguo régimen, que se caracterizaban por las penas crueles, por el uso de la tortura, por la religión metida en el sistema jurídico y los castigos basados en la voluntad del soberano. En este contexto, la escuela clásica propone un cambio profundo. El castigo deja de justificarse por razones religiosas, por razones morales o de poder y pasa más bien a fundamentarse en la razón, en la ley y en la humanidad. Aquí ocurre un cambio muy clave porque el delito deja de verse como un pecado para entenderse como una infracción a la ley positiva. La pena se justifica solo si es legal, proporcional y útil para una sociedad. Este nuevo paradigma sienta las bases del derecho penal laico, estatal y limitado, propio de los estados modernos. Primero aquí tenemos la ilustración, que es una reacción en sí en contra del absolutismo. El ensayo explica que estas bases ideológicas de la escuela clásica es la ilustración. Los pensadores ilustrados critican duramente la crueldad de las penas, el secreto del proceso penal, la falta de garantías para el acusado. Sostienen que estos sistemas no son inhumanos, sino también ineficaces para prevenir el delito. Como las respuestas proponen leyes claras, penas proporcionadas, límites al poder punitivo del Estado. La ilustración demuestra que humanizar el derecho penal no significa castigar más o menos, sino someter el castigo a la razón y a la ley. Aquí nace la idea de que el derecho penal debe proteger la libertad individual frente a la arbitrariedad del Estado. Autores como Beccaria, de la escuela clásica, sostienen que el derecho a castigar no es natural ni es divino, sino que surge de un contrato social. Esto significa que los individuos ceden una parte mínima de su libertad, lo hacen para vivir en paz y en seguridad. El Estado solo administra esta libertad que fue cedida por el individuo, por el ciudadano. Por tanto, el soberano no puede castigar como quiera, solo puede imponer penas que estén estrictamente necesarias. Toda pena que exceda este límite es arbitraria y abusiva. Así se encuentra el origen, el principio de mínima intervención del derecho penal, es decir, que el castigo debe ser de última opción, no la primera. También tenemos límites racionales al castigo. Se explica que desde una visión ilustrada el castigo solo es legítimo si respeta estos límites racionales que son impuestos. Se destacan principalmente tres. Principio de necesidad. El derecho penal
puede intervenir solo cuando otros mecanismos hayan fallado. Como dijimos antes, es última ratio. Principio de proporcionalidad, la pena debe guardar equilibrio con la gravedad del delito cometido. Principio de humanidad, se prohíben penas crueles que afecten gravemente la dignidad humana, como puede ser la violación, la tortura, y si el castigo no se respeta, estos límites dejan de ser derecho y se convierten más bien en una violación estatal al derecho. El principio de legalidad es una de las conquistas más importantes de la escuela clásica. Este principio establece que solo la ley puede crear delitos y penas. Esta ley debe ser previa, debe ser escrita y clara. Este se resume en la frase en latín: el objetivo es eliminar la arbitrariedad judicial y garantizar la seguridad jurídica. El juez ya no crea delitos, sino solo aplica una ley. También crea otros principios como la reserva de ley y la prohibición de la arbitrariedad, pues se resalta que el poder legislativo, como representante del pueblo, es el único que va a poder definir qué es un delito y qué pena va a corresponder a tal delito. Esto evita que los jueces, los gobiernos y los policías crean delitos o sanciones por su cuenta, por su arbitrariedad. La reserva de ley es, por lo tanto, una garantía de libertad y ya no simplemente un formalismo. En esta escuela tenemos pensadores como Francisco Carrara, que definen al delito como un ente jurídico, es decir, el delito ya no es un pecado, no es inmoralidad, no es un peligro, es una constitución jurídica que existe si la ley lo define así. Esto refuerza el carácter garantista del derecho penal, porque el juez ya no puede castigar por razones morales o por razones divinas, solo puede sancionar lo que la ley establece claramente y previamente. Nos dice que la naturaleza del delito es una relación de contradicción entre un acto humano y la ley. No basta solo con causar un daño, debe existir una norma previa infringida. Si alguno de estos elementos del delito no puede haber pena. Esto evita sanciones arbitrarias y refuerza la racionalidad del sistema penal. Así, la escuela clásica fundamenta la responsabilidad penal en el libre albedrío, en la capacidad de comprender la norma escrita y en la posibilidad de actuar de otro modo. Solo quien actúa con inteligencia y libertad puede ser penalmente responsable. Por lo que se rechaza castigar por peligrosidad, por condición personal, sin un análisis subjetivo. La pena se justifica solo cuando hay una culpabilidad moral. En esta tercera parte se analizará un cambio drástico que hubo en el derecho penal, que es el cambio de la escuela clásica a la escuela positiva italiana, porque a finales del siglo XIX esta escuela empieza a ser cuestionada. Porque para los positivistas decían que el derecho penal clásico era abstracto, ignoraba las realidades sociales y que castigaba sin entender las causas reales del delito. La propuesta central es clara: dejar de estudiar lo que debe ser y empezar a estudiar lo que es. Es decir, no centrarse solo en una norma violada, sino en el delincuente real, en sus condiciones biológicas, psicológicas y sociales. Aquí ocurre un gran cambio, pues el derecho penal deja de ser el delito y pasa a ser al delincuente. Bueno, la escuela positivista adopta una postura determinada. Esto significa que el delito ya no es un fruto de una decisión libre, es una consecuencia de las causas que condicionan a un individuo. Según esta visión, nadie delinque porque quiere, sino más bien el delito es el resultado de factores biológicos, psicológicos y sociales. El delincuente deja de ser un sujeto moralmente responsable y pasa a ser un fenómeno empírico que puede observarse, medirse y clasificarse. Este cambio tiene dos efectos importantes. El primero es que permite estudiar científicamente el delito y la segunda es que pone en riesgo las garantías penales. Porque en realidad ahora el Estado puede intervenir no por lo que hiciste, sino por quién eres o quién podrías llegar a ser. Uno de los autores más reconocidos en esta escuela es César Lambroso. Su teoría de delincuente nato sostiene que algunas personas nacen predispuestas al delito. El delito es una manifestación biológica, no una condición o una decisión libre. A partir de estudios de cárceles y hospitales, Lambroso afirmó que el delincuente en realidad presentaba rasgos específicos físicos diferentes a un hombre normal como él determinaba. Desde esa visión, el delincuente ya no es culpable, es peligroso, es un objeto de estudio científico. Por lo tanto, la pena deja de ser un castigo y se convierte más bien en una defensa social hacia el delincuente. Lambrosio explica esta criminalidad como un atisbo, es decir, como una regresión evolutiva, como un retorno a etapas primitivas de la humanidad. Identifica estimas en los delincuentes como, por ejemplo, la mandíbula prominente, el cráneo simétrico, la frente hundida. Para él, el delito no es una elección, sino más bien una condición biológica. Esto justifica medidas preventivas, control social o la intervención anticipada. Desde hoy entendemos que esta teoría fue científicamente superada, pero en realidad marcó un inicio de la historia de la criminología empírica. Vemos un cambio del juicio moral a la clasificación del sujeto. Aquí se produce un giro fundamental. Antes se juzgaba el acto, se juzgaba la culpa de la persona. Ahora se clasifica al sujeto. El sistema penal empieza a preguntarse cosas como: ¿es peligroso? ¿Puede reincidir? ¿Es incorregible?
La pena en realidad ahora se va a ajustar a la personalidad y ya no tanto al hecho cometido. Este modelo aporta conocimientos, pero debilita en realidad la legalidad y la proporcionalidad del Estado. Otro autor muy reconocido en esta teoría es Enrico Ferri. Él critica a Ambrosio por centrarse solo en la biología y propone una explicación social del delito. Para Ferri, el delincuente es un producto de su entorno. El delito es un fenómeno social. Rechaza el libre albedrío y sostiene que la criminalidad surge de condiciones estructurales, como la pobreza, la educación, la familia o el trabajo. Aquí en realidad el derecho penal debe prevenir, debe intervenir en las causas y no solo ya castigar. Perry señala los factores del delito, que serían los antropológicos, como por ejemplo la biología, la edad, el sexo, las constituciones físicas y psíquicas. Los físicos obviamente sería el clima, la geografía, las condiciones naturales en las que se encuentra el individuo, y sociales, que sería la familia, los amigos, el barrio, la educación, la economía en donde fueron criados. Para Perry, estos últimos, es decir, las condiciones sociales, son las más importantes y las que más determinan en la hora de determinar el delincuente. En esta teoría, en realidad, vemos una negación al libre albedrío. Es considerado simple como una ilusión filosófica. Si el individuo no es libre, no puede ser culpable, no puede ser reprochable moralmente. La pena entonces no castiga, sino previene y neutraliza. Es por ello que la escuela positivista redefine completamente el sistema penal, cambia los fines, los instrumentos y los límites. Ahora el derecho penal pasa a mirar al pasado en vez de al futuro. Su objetivo es defender a la sociedad de sujetos peligrosos. Proponen que las penas se sustituyan en cambio por medidas de seguridad, que sean indeterminadas, que son basadas en realidad en la peligrosidad del individuo. El delito se vuelve un oficio y no el centro del sistema. Otro autor muy reconocido es Garófalo, que intenta dar base a la sociología al positivismo, porque él sostiene que existen delitos naturales independientes de la ley y que lesionan sentimientos universales. Estos sentimientos son probidad, que sería el respeto a la propiedad, y piedad, que sería el respeto a la vida. Quienes los violan demuestran que son inadaptados socialmente. Este autor además introduce un nuevo concepto a la teoría, que sería el concepto de la temibilidad, que es esta probabilidad de volver a delinquir, que es una perversidad constante. Aquí la culpa desaparece, sino la peligrosidad decide. Aquí la defensa social se convierte en el fin del derecho penal. El Estado controla, vigila y neutraliza. El riesgo es muy claro, es un derecho penal preventivo y expansivo. Aquí en la resocialización del individuo se distinguen dos tipos, a los reeducables y a los incorregibles. A estos últimos se les excluye de la sociedad, se los aísla, incluso se los elimina socialmente. Este es uno de los puntos más criticados del positivismo. Y a los primeros, que serían los reeducables, se les imponen penas que son indeterminables para supuestamente recuperarlos. Por lo que podemos decir para cerrar ya esta investigación es que es muy importante destacar que el derecho penal no es neutro, ni siquiera eterno, ni lineal, sino es una construcción histórica que refleja la forma del poder, que refleja la concepción de la persona, el valor de la dignidad humana. La historia demuestra que cuando el derecho penal se separa de la razón y de las garantías, se convierte en un instrumento de dominación. Por eso es muy importante conocer su evolución, es esencial para ya no repetir estos errores. El derecho penal moderno solo es legítimo cuando protege los bienes jurídicos, cuando respeta la dignidad de las personas, de la humanidad y limita el poder punitivo del Estado. Como bien se dice, se tiene que conocer la historia para no volver a repetirla. Es por ello que es muy importante conocer, para que ya no volvamos a estas formas de castigo punitivo que son excesivas y desmedidas.